Queridos amigos, bienvenidos sean nuevamente a esta emisión, esta videocolumna de Rompiendo Paradigmas, compartiendo cámaras y micrófonos con mi querido Juan José Toral Vivero, quien esta semana trae unas informaciones y unos análisis que para variar están increíbles y espero que todos estén muy bien. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Y pues aquí estamos compartiendo todavía espacio y tiempo. Mi querido Juanjo, ¿cómo estás? Bienvenido. Claudio, amigo, ¿qué te puedo decir? Pues feliz, una semana más que tenemos la oportunidad de convivir. En particular, como siempre, te agradezco la oportunidad de estar aquí contigo. Amigo, programa 25 ¿Qué tal? y coincidentemente 25 de octubre. Entonces, los astros se están alineando y creo que el programa de hoy va a estar muy padre. En general, creo yo que tenemos buenas noticias. Y pues como siempre, agradecer a todos los que nos acompañan. Espero que se encuentren bien y rodeados de sus seres queridos. Y les mando a todos un abrazo. Igual de mi parte, mi querido Juanjo. Oye, pues yo estoy muy contento, pero también estoy nerviosito porque después de ya tanto tiempo, gracias al cielo y a todas las cosas, ya se va a acabar octubre y entonces pues ya se va a acabar la pandemia, amigo. Ya se va a acabar la Mira, pandemia. qué padre lo que pones. Fíjate, eso fue en el Universal a nivel nacional y dice, pandemia de COVID en México terminará en octubre, prevé López Gatel. Amigo, estamos a una semana de que esto se termine en México. Qué nervios, amigo, de verdad. No sabes, después de tanto tiempo confinados, ya sí yo estoy nervioso que ya la semana que entra se va a acabar. Bueno, ahora, Y, fíjate, en la nota, y perdón por interrumpirte, en la no, no, nota, en lo que sí se equivocó es que prevé hasta 30,000 muertes. Ahí hasta, ya se equivocó, vamos en hasta 88,000. 30,000 muertos. Sí. Híjole, amigo, de veras que, Nadie es perfecto, amigo. no, pues no, por lo que vemos, no, amigo, esta semana es la semana de los sofismas, porque ayer coronó nuestro presidente querido con esto. Y pues creo que es una de las cosas, pero de todos los eventos que sucedieron esta semana y con todo, y que habrá que ir enumerando poco a poco, creo que definitivamente lo que tenemos que marcar, si amigos todos ustedes que nos han acompañado durante estos 25 programas se han percatado de eso, tenemos un hilo conductor siempre que nos va llevando y el de ayer, nuestro presidente nos lo regaló maravillosamente porque culminó la semana con una declaración impresionantemente precisa para lo que tenemos que platicar y compartir durante estos días, porque efectivamente platicábamos, Juanjo y yo, para ir preparando el programa de hoy, sobre todos los asuntos que tienen que ver con el combate a la corrupción, la extinción, que ahora sí ya es oficial y determinante, de los fideicomisos, con pues tristemente para nuestro presidente y su partido, la derrota aplastante que tuvieron la semana pasada en Coahuila e Hidalgo con las elecciones que hubo, con las tortuosas declaraciones que tuvieron los encargados de la Secretaría de Salud, del ISSSTE y del IMSS en esta semana ante la Cámara de Diputados. Por supuesto, las lamentabilísimas, no encuentro otra palabra para decir, declaraciones del presidente en referencia a las disculpas que le ofrece al señor Guzmán Loera, Sí, sí. al señor Guzmán Loera, disculpe, usted no le quiero decir Chapo, al señor Chapo. Este, en fin, toda esta cosa no se puede marcar, amigo, más que en eso, en En el el sofisma. sofisma, ¿no? O sea, no puedo entender de otra forma estas maneras en las que se están mostrando esto más que en un sofisma. Y pues creo que antes de empezar con todos estos hechos y enumerando los hechos, ¿qué te parece si comenzamos definiendo qué es un sofisma para toda la gente? Porque creo que ahora sí, ayer el presidente sacó la puntada porque creo que es la primera vez en todos sus discursos que utiliza palabras que el común de la gente no utiliza, ¿no? Si ahora sí se fue a un nivel elevado. Y pues el término sofista, o sofisma, perdón, es el equivalente a una falacia, es decir, a una mentira, ¿no? Sofisma se define como un argumento falso o capcioso que se pretende pasar por una verdad Así y es. que era un elemento empleado en la retórica antigua,
es un recurso de la semiótica, por cierto, todas estas cosas que ya sabes que me encantan, que se generó en la antigua Grecia cuando la dialéctica, es decir, esta ciencia que utiliza al discurso como el recurso de convencimiento entre los demás. Y entonces, uno de los elementos que la dialéctica utiliza es el sofisma, es decir, estos argumentos que son evidentemente falsos y mentiras, pero que se hacen pasar como una verdad. Así es. Creo que ese es el punto perfecto de partida para este programa, porque pues ya creo que culminaremos para irnos un poquito en cronología con esto, para que vayamos ahondando en el asunto del sofisma. Pero, amigo, permíteme compartirte un videito que está. Es que de verdad, estas gentes de izquierda que son de verdad maravillosas, nos regalan momentos increíbles. Vamos a escuchar esto, mi querido amigo. Miren, soy una intelectual de izquierda y les voy a explicar por qué Andrés Manuel López Obrador está bien y ustedes mal. Para empezar, pues, o sea, en el principio, ¿no? En el principio, todo mal, ¿no? Y por ejemplo, el capitalismo, que realmente, pues, o sea, ya sabes, ¿no? De lo que te estoy hablando. O sea, eso súper mal. Peña Nieto, también Felipe Calderón, la guardería ABC, los terremotos, todo. Y los pobres, en cambio, Andrés Manuel, o sea, y él te abraza, ¿no? O sea, te abraza y, o sea, pues sí. Pues sí. Híjole, Amigo, Claudio. ya ves cómo estamos mal. Ya Mira, ves cómo estamos mal, amigo. Yo sí me convencí. es que sabes que ese diálogo, no sé si lo sacó de alguna película de Cantinflas o de el guión de la Chimoltrufia o algo, porque pues dijo mucho y no dijo nada, ¿verdad? ¿Sabes que hay una cantidad enorme de arrepentidos por haber estado en contra del López Obrador porque, pues, evidentemente estábamos mal porque utilizamos el principio? Entonces, amigo, Mira, creo que empezaste muy bien, con mucho tino, y realmente la joya que nos entregó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, creo que es la palabra que lo define, es un sofista por experiencia, es una persona que la retórica, él tiene el poder exactamente de esa palabra, de decir palabras o sofismas, como él lo dice, que son argumentos falsos, tratándolos de llevar a verdades que no son. Y como bien indicaste, creo que algo que hizo eco en muchos mexicanos, y creo yo que porque estábamos hartos, y que en base a esa palabra y a esa idea que nos vendió de combatir la corrupción, pues está tomándolo como pretexto para destruir todo lo que no esté a favor de él, no a favor del pueblo, y utiliza al pueblo como un instrumento para llevarlo a sus ideales, pero son ideales de él, porque cuando tú lo ves en función de la congruencia, son ideales muy raros, amigo. O sea, yo no lo logro identificar porque no son ideales ni de izquierda, ni socialistas. A veces raya, y perdón por lo que voy a decir, en un neoliberalismo a su propia conveniencia. Perdón, ya me estoy escuchando como la intelectual orgánica que acabas de pasar, pero creo yo que ya nos va dando una pauta y un sesgo de saber más o menos la personalidad de López Obrador. Y para mí una muy buena noticia, amigo, buena y no, y digna de análisis. Buena es que en los estados de Coahuila e Hidalgo perdió. La mala es que arrasó el PRI. O sea, ¿cómo explicarte que estábamos tan hasta el gorro,
tan hasta la madre del PRI, y que llega Morena, y que en 2 años dices, no, espérame, estos me tienen hasta el gorro, pero son mejor que tú. Te voy a contestar como con un sofisma, contestó Citlali Hernández Sí. el domingo, ya después de que vio todo derrotado y que después de haberse quejado y de estar alegando, pero cuando ya vio que no había otro remedio. Y violando las leyes del INE. Sí, bueno, todo el día estaba Sí, sacando sí, eso, sí, pero sí. ya cuando vio que todo estaba perdido, dijo, pero el gran perdedor fue el PAN, ¿no? Ja, 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 amigo. Y el PRD y el PT, ¿no? Entonces, amigo, la verdad es que yo te puedo decir con eso y con algo que pues me voy a dar un brinco en el espacio, pero también el jueves el presidente convoca una marcha pues para demostrar que tiene un gran apoyo y demostrarle al movimiento Frena que tenemos que volver a aclarar, ninguno de los dos estamos de acuerdo ni No, coincidimos con sus ideologías y con sus cosas, pero que hay que reconocer que la semana antepasada o hace 3 semanas juntaron 185,000 personas para su manifestación y que llegaron ahí. Y el presidente dijo muy seguro de sí mismo que iba a conseguir que llegaran 1 millón de personas en una afrenta que me parecía a mí irresponsable, porque lo que iba a hacer era confrontar al supuesto millón de personas que iba a llegar ahí contra los que estaban en el Zócalo manifestándose, acampando, que principalmente iban a ser casas vacías. Pero pues finalmente los estaba poniendo en riesgo, ¿no? Y los convocó para que el día de ayer estuvieran ahí y, amigo, no lo voy a decir yo, es decir, no estoy utilizando yo mis datos, sino estoy utilizando los datos oficiales de la Secretaría de Gobernación, quien tiene la obligación, por supuesto, de vigilar y cuidar que las cosas se vayan llevando de la manera correcta y adecuada. A la manifestación, a la famosísima marcha del millón, llegaron únicamente 5,700 personas. 5,700 personas que llegaron. Es decir, faltaron 999,995 personas. O sea, sí. nada más. Entonces, digo, yo una de las cosas que hay que reconocer y que aplaudirle a este gobierno que ha hecho mucho más rápido y mucho más eficaz que los dos otros partidos que han gobernado, es que, oye, el PRI se tardó 70 y tantos años en llegar a la desconfianza, al rechazo y al hartazgo total. El PAN se tardó 12 años en llegar a lo mismo. Morena lo consiguió en 2 años. Morena consiguió en 2 años tener la desilusión y decepción más grande de nuestra historia moderna en gobiernos. Es que, ¿sabes qué, amigo? Yo creo que ha de ser muy difícil el estar diario tratando de justificar. Tú ves una mañanera y realmente desde que tomó posesión y desde que instauró este método de comunicarnos a los mexicanos todas las mañanas, lo que está haciendo el gobierno, ya en 2 años nos cansamos de escuchar que todo es culpa de los adversarios, de los neoliberales, de los fifis, de la prensa pasquín, etcétera, etcétera, etcétera. Y para mí, eso ya está desgastando la imagen de lo que es Morena. Morena, lo hemos platicado tú y yo aquí en este espacio, amigo. Morena, su principal capital político es López Obrador, su principal cara política es López Obrador y su principal principio ideológico es López Obrador. Morena inicia y termina en López Obrador, pero cuando ya la imagen de López Obrador tú la ves diario justificando, pero no proponiendo, yo creo que lo que tú comentas del día de ayer, que es la marcha del millón, pues simplemente creo yo que era una muy buena estrategia para mostrar el músculo y en uno de sus bastiones más grandes, que es el Distrito Federal. Tú comentabas en programas anteriores, cuando el mismo López Obrador y diferentes instituciones convocaron a una marcha por la paz, pues creo que yo, de las que conozco, han sido de las más concurridas y por lo menos yo esperaba en la marcha del día de ayer algo similar a Frena. No es descabellado por la cantidad de personas que votaron por Morena. Recordemos que votaron 30 millones de personas
Entonces, si estás hablando de un porcentaje muy mínimo, 100,000, no era descabellado, pero el que llegue en 5,000, amigo, creo yo, para mí como ciudadano, es una muy buena noticia. ¿Por qué? Porque a mí me extraña mucho y creo yo que una de las ventajas y cualidades de López Obrador, de la política que hizo a nivel terrestre, es que si alguien de los políticos mexicanos tenía un diagnóstico de lo que sucedía en el país, desde mi punto de vista, antes de llegar y cuando él mismo se postuló como candidato en estas últimas elecciones, era López Obrador, amigo. Realmente tenía el diagnóstico perfecto. El problema para mí, amigo, es que ya en 2 años, desde mi punto de vista, sí está ya evidenciando sus carencias y su ignorancia y esa visión caduca y añeja que tiene de lo que es un México. Y como cereza del pastel, el que haya dicho con ese término, tratándole de dar un toque intelectualón, utilizando esa palabra de sofisma, para justificar que no tenemos que invertir en las energías limpias y renovables porque hay corrupción y que todavía para confirmar eso y para luchar contra la corrupción, remata diciendo su oración que por eso se va a comprar más carbón que significa contaminación, que significa un retroceso, que significa invertir en tecnologías ya obsoletas. Entonces, para terminar mi comentario y aunarlo a la marcha, yo quisiera creer, y de veras lo desearía de corazón, que muchos de los que confiábamos en López Obrador y muchos de los que no confiamos, creo que ya estamos llegando a un factor común que nos puede caer muy bien López Obrador, pero que no es la persona indicada, ni su ideal, ni su partido, para enfrentar las siguientes generaciones y los tiempos futuros que se vienen de una nueva época en México. Entonces, yo quisiera, y con esto termino este espacio de participación, quisiera pensar que el reflejo de Coahuila, de Hidalgo y de lo de la marcha es que cada vez más ciudadanos nos estamos dando cuenta que probablemente Andrés Manuel López Obrador, él como persona, no es mala persona y no es corrupto, pero que está dirigiendo al país y que no lo está haciendo de la mejor manera, Claudio. Amigo, lo que pasa es que la verdad no se puede ocultar, se podrá maquillar y disfrazar durante algún tiempo, y además la verdad no puede estar sostenida en discursos. No. La verdad se tiene que demostrar con hechos. Y dice un dicho, y dice bastante bien, que no eres lo que dices, sino eres lo que haces. Y a 2 años de gobierno, el discurso del presidente estaba basado en un sofisma gigante, iniciando porque toda la culpa y todo el problema que vive México la tiene el régimen anterior. Y como régimen anterior estamos hablando de casi 84 años de gobierno, ¿no? Es decir, tiene que ver con el PRI, con el PAN y con toda esta estructura que además él le dice conservador, le dice neoliberal y que ha construido todo esto, que además derivó y maximizó la corrupción. Y entonces sostenía su discurso en una lucha o en una aparente lucha por la corrupción que iba a dejar como resultado el bienestar de la gente, el fin de la pobreza, la igualdad de oportunidades para todos los mexicanos y un sinfín de resultados que hacían que todo el mundo se llenara de esperanzas y que se llenara de muy buena vibra porque todo iba a estar muy bien en México y todo. Pero resulta que a los 2 años, que los problemas son mayores, que los hechos los está sufriendo la gente, es decir, ya no es que lo estemos viendo, sino que los estamos sufriendo y que lo estamos sufriendo, como habíamos dicho aquí. Una cosa es que estemos muy contentos con la idea de que puedan luchar contra la corrupción y que se puedan ahorrar un montón de cosas, pero otra cosa es que la gente empiece a vivir en carne propia la escasez de dinero y con ello la posibilidad o la dificultad de adquirir los bienes que le permitan lo más básico, y entre ellos la comida y el acceso a la salud y una serie de cosas. Entonces, cuando estamos viendo que hay una impresionante alza de la tasa de mortalidad con respecto a otros países, pero nos están diciendo,
no se preocupen porque en otros países se mueren más, ¿no? O no se preocupen porque, pues lo que pasa es que en México los muertos, pues han fallecido, ¿no? Como que eso es un sofisma impresionante que nos regaló la semana pasada Gatel. López-Gatell, y todo el manejo de la pandemia que ha sido pues un sofisma grande, pero el hecho de que estén desviando una cantidad impresionante de recursos a la construcción de una refinería que implica regresar 40 años al pasado, en lugar de cambiar por algo que sí va a dejar bienestar a México, sí dejaría ganancias al país, sí daría empleo, sí daría un montón de cosas, estamos tirando el dinero en algo que no se puede, por algo que tú pintaste la semana pasada de una manera maravillosa y que creo que esa es la única razón verdadera por la cual se mantienen, no solo esa, sino las otras dos obras elefantásticas que tenemos en Elefantásticas. sexenio, Sí. que es el de pues estar dando la facha de que se está haciendo algo para poder mantener el dinero que está fluyendo hacia allá, no para mantenerlo con nosotros. Sí, sí, sí. Y estarlo desviando, que es una especie de lavado de dinero que ya habíamos dicho, Sí. y que está representando el no tener dinero para suplir o para cubrir las necesidades básicas de todos los mexicanos, especialmente la de los pobres, pero además también estar extinguiendo, por ejemplo, los fideicomisos, que ya fue un hecho ahora sí, y quitar el dinero con el sofista argumento de que lo que pasa es que quien los manejaba era la corrupción, pero como ahora los voy a manejar yo, y yo soy AMLO y soy el presidente honesto, entonces yo no voy a ser corrupto y entonces yo puedo manejar el dinero sin que haya ningún desvío de nada. Pero la única realidad es que la gente ya no está viendo que hay ningún progreso, que no hay ningún resultado, que está teniendo problemas, que está teniendo más hambre, que está teniendo no acceso a la salud, que está teniendo, en fin, una serie de carencias. Y eso está haciendo que ya no le puedan creer al discurso sofista de nuestro presidente. Mira, retomando el tema que tú dices de que no somos lo que decimos, sino lo que hacemos, realmente, si ponemos un poco de atención, López Obrador, por desgracia, y digo por desgracia para los que creímos o los que no creímos en él también, está cayendo y está cometiendo los mismos errores de lo que él mismo juzga al día de hoy. En este gobierno ha sido en 2 años el de mayor opacidad. Nadie sabe de qué manera contratan o hacen los convenios con las diferentes instituciones. Nadie sabe. Al parecer la mayoría son sin licitación. Por un lado. ¿Qué incongruencia hay, amigo, cuando en la semana dice que va a poner recursos y apoyos para las víctimas de los mineros de pasta de concha? Y para los niños con cáncer, que hasta ahorita van más de 1,500, 1,600 fallecimientos, no hay apoyo y no hay medicinas. Realmente, el seguir utilizando, como dijiste tú, esos proyectos elefantásticos, para él elefantásticos, la gente ya, conforme se vaya acabando el dinero, ya no le va a alcanzar ese discurso. ¿A qué quiero llegar? Que simplemente no creo que tenga un plan de cómo seguir el siguiente año si no gana las elecciones. Tan es así que dentro de sus incongruencias, apenas la semana pasada que agarraron al general Cienfuegos, él en una conferencia dice que Marcelo Ebrard es el que nos va a dar toda la información de ese caso. Apenas el lunes o martes de esta semana que pasó, dice que él va a ser el que va a dar la información y delega ya a Marcelo Ebrard. No hay en su gabinete alguien que le haga frente. Es puro servilismo o son puras personas de adorno. Tan de adorno son, amigo, que esta semana también el secretario de Seguridad, Durazo, deja la Secretaría de Seguridad con unos números en rojo y todavía nos indica que es para ir a luchar
por la gobernatura de Sonora para bienestar de todos los sonorenses. Qué terror, en serio, votar por una persona que dio resultados nulos, que entregó las guardias civiles a manos ya de la Secretaría de la Defensa. Entonces, hablando de sofismos o de sofismas, pues no nos quieran vender argumentos falsos como verdades. Y otro de los argumentos falsos fue la no militarización. Híjole. Creo que un pecado que tuvo Felipe Calderón es el haber mandado a los militares a una guerra que nadie tenía que iniciar y que había otros métodos. Y que por desgracia eso le marcó su sexenio y eso dio pie a que llegara Peña Nieto. Peña Nieto hace la corrupción y no quita a los militares de las calles. Entonces, a estas alturas, amigo, estamos hablando que Peña Nieto a los 2 años, su gobierno ya estaba muerto, con dos noticias nada más. Los 43 muertos de Ayotzinapa y la Casa Blanca. Uh-huh. Ahorita, amigo, parece que este gobierno vino y dijo, quítate que ahí te voy. Un avión que no es avión. Corrupción en su círculo más cercano, como son Ackerman, Sandoval, Bartlett, el hijo de Bartlett, el titular del Seguro Social, la titular de la Secretaría del Trabajo. Y no pasa nada, amigo. Entonces, ¿qué quiero decir? Que creo yo que ya solamente ahorita están justificando como esta mujer que con argumentos desde su punto de vista muy sólidos, no nos dice nada, pero siguen apoyando a un personaje, a una sola persona. Y es el obradorismo. No son ni la Cuarta Transformación, ni los ideales de la Cuarta Transformación. Es lo que es López Obrador en su vida. Es que ya habíamos platicado, regresando un poquito a todas las cosas que comentaste ahora. El asunto con Durazo me parece grave porque finalmente lo que está haciendo es está haciendo un abandono de funciones, porque de manera irresponsable está renunciando a un cargo que se le encomendó, del cual no dio ningún resultado y que está dejando votado, para ir a perseguir un puesto que le va a brindar beneficios personales. Por supuesto. Entonces, pues obviamente está hablando de una actitud que no habla bien de él, pero bueno, pues ya, si la tendencia, y como dicen que fue la semana pasada el termómetro que significó estas elecciones en Coahuila e Hidalgo, serán un reflejo, o es un reflejo de lo que ocurrirá en el 2021, pues entonces ya, pues Durazo es una de las personas a las que más rápido y más directamente se les debe de castigar con el voto en las urnas del próximo año. Entonces, pues dejaremos que la verdad efectivamente sea la que hable y que el pueblo se manifieste. Sonora también es un estado que ha manifestado mucho descontento con los resultados del gobierno y que también por tradición no ha sido ni morenista ni priista en ningún momento de la historia, y que ha sido principalmente panista, si no me equivoco. Sí. Entonces, pues ya veremos cuáles son los resultados para Durazo el próximo año. No me puedo adelantar ahorita, falta todavía mucho, pero pues ya veremos. La idea es que el señor ya renunció hoy. Yo te había adelantado la semana pasada también que pues antes de la próxima semana, que es el sábado justamente, vamos a tener un montón de renuncias porque el plazo para que tengamos los nuevos candidatos que pidió el presidente es justamente para el 31 de octubre. Entonces, esta semana a ver cuánta gente más se nos va en desbandada para eso. Sí. Y por supuesto que dentro de su responsabilidad y dentro del abandono, este aumento de la inseguridad que ha sido tremenda y este aumento de la presencia militar en el país, que digo, no es responsabilidad de él, sino del presidente de manera inmediata, pero que tampoco ha estado solucionando absolutamente nada. Es decir, con la presencia del ejército o sin la presencia, de todos modos, la inseguridad va a la alza en los últimos momentos y debido a la situación y a la crisis económica que estamos atravesando y que por lo que estamos viendo va a continuar durante un buen rato, seguramente los niveles de inseguridad van a seguir aumentando en los próximos meses, ¿no?
Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con esto, ojo, porque pues habrá que ver, yo casi te puedo asegurar que el sustituto, que pues no creo que puedan tardarse más de mañana o el martes en nombrarlo, porque pues es un asunto de seguridad nacional, el Sí. puesto de Durazo, casi te puedo apostar que va a ser ocupado por Marcelo Ebrard. De veras, qué pena, porque estás desgastando, yo creo que uno de los elementos más valiosos de la cuarta T, por lo menos en los actos, el que mejor piensa y el que más holgura tiene, él, para mí, él y el titular de la UIF son realmente su brazo derecho de López Obrador, porque de ahí en fuera ya se desaparecieron todas las secretarías. Son como los más pensantes, los más inteligentones. Nada más que Santiago Nieto ha estado con el mal papel, ¿no? Le ha tocado la mala suerte de ser el sicario El de brazo López ejecutor, Obrador. así es. Y por el otro lado, Marcelo Ebrard, con todo lo que me podrá a mí disgustar, porque la verdad es que no me cae nada bien, pero habrá que reconocerle que es la única persona que ha podido apagarle los incendios a López Obrador. El último incendio que apagó ya llegó a un acuerdo con el conflicto que tenía por las aguas que se le debían a Estados Unidos. Sí. Llegó a un acuerdo, nadie nos ha dicho cómo. Pero aquí el punto, amigo, hablando de sofismas y el eje conductor de este programa, es el otro. Como tú bien dices, ya se consumó el acto de eliminar los fideicomisos y fue con la consigna de que eran corruptos. Aquí el problema es que desmanteló a todos los fideicomisos, pero es hoy día que no nos dicen cuál de estos eran corruptos o no y quiénes son culpables. Un reflejo de lo que pasó con el general Cienfuegos es lo que yo, en lo particular, esperaba de López Obrador. Yo no quiero venganzas políticas, él prometió justicia. El problema es que los golpes mediáticos de justicia vienen de Estados Unidos, no de este gobierno. Y el problema es que este gobierno, lejos de ser transparente, también los oculta. Y cuando los oculta fíjate, yo estaba leyendo que nos debería llamar mucho la atención la detención del general Cienfuegos por el nivel que tiene dentro de la estructura de inteligencia que manejaba, siendo secretario de la Defensa, pero nosotros como mexicanos y el gobierno actual tiene que pagar todo el proceso penal, amigo. ¿Por qué? Porque es de interés general. ¿Qué quiere decir esto? Que de nuestros impuestos van a destinar pues recursos que no se tenían, bueno, por lo menos en la agenda no estaban previstos, planeados, y es un juicio que se va a llevar de 2 a 3 años. Ahora, ojo, el problema no es ese. Realmente, si el general Cienfuegos es una persona que no tiene culpabilidad y es inocente, no tiene que estar ahí. No. El problema que hay es que cuánta información le van a sacar durante estos 2 o 3 años. ¿Cuánta información le están sacando a Genaro Luna y cuánta información le están sacando al Chapo? Entonces, por un lado, está combatiendo la corrupción, amigo, pero por otro, no hace nada en contra de ella. Mi temor es que también le dé mucha fuerza al Ejército Nacional y que sí de veras el Ejército esté coludido en redes de corrupción y que llegue el momento en que no nos extrañe la noticia que vivíamos, incluyo a los gobiernos del PRI y del PAN, en un narcogobierno. Y este presidente López Obrador es un experto en romantizar todos los temas, amigo. Realmente él lo lleva a un diálogo y a una retórica muy romántico. Hay que combatir la corrupción, hay que darle esto, hay que darle el otro, pero en sí, él lo está haciendo peor que los gobiernos anteriores. Y para terminar, te puedo decir que es chistoso que elimine los fideicomisos, incluyendo los de ciencia, que yo creo que esos los tuvo que haber manejado de una manera diferente,
Pero es chistoso que el actual subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, fue beneficiario de un fideicomiso de una investigación que realizó. Entonces, es lo que yo no concibo cómo tú puedes, insisto, tú puedes estar a favor de los ideales de López Obrador. Es más, creo yo que puedes tener mucho rencor con los gobiernos anteriores y te pudiste haber visto afectado con los gobiernos anteriores y ese rencor te pudo haber llevado a tomar un desquite con López Obrador, pero no puedes, no debes y no es sano cortar con la misma tijera ni evaluar a todos con la misma medida. Yo creo que eso va a marcar y sigue marcando y seguirá marcando si no cambia el rumbo este gobierno. Y por desgracia, para terminar, yo invito a todos los que nos ven y que son de Sonora, a que no voten por López Obrador, a que hagan su mejor voto y que vean como experimento el gobierno actual, cómo lo está llevando en una situación federal, cómo lo llevaría en una situación estatal. Creo yo que no hay buenos resultados hasta ahora, Claudio. No, para nada. Y con lo que decías al respecto del ejército, pues bueno, creo que es un secreto a voces porque hemos estado hablando de este tema, pues probablemente ya 18 años, tal vez un poquito menos, que los grandes narcotraficantes han estado inmiscuidos y que incluso han decidido quiénes son presidentes y quiénes llegan al poder. Y aunque han sido rumores y han sido incluso temas de novelas y de programas, pues la gente no lo toma como algo descabellado y bueno, incluso durante algún tiempo lo consideraron divertido. Es decir, lo que pudieran haber sacado y obtenido de la información tanto de García Luna como El de general Cienfuegos. ahora, pues no va a ser más que comprobar todas las cosas, ¿no? Y comprobar, por ejemplo, que pues yo decía hace un momento, lamentabilísimo, pero muy desafortunada declaración de López Obrador en el discurso de la semana cuando se está refiriendo al Chapo Guzmán y le dice, discúlpeme por decirle Chapo, señor Guzmán lo era. De verdad que es inconcebible ver que un presidente que es, pues ahora voy a hacer en este contexto, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas de la República Mexicana, de nuestro país, pero además es el garante del cumplimiento de la Constitución, de lo legal, de lo que debe de ser el ejemplo a seguir para todos niños y niñas, ¿no? Pues que son este punto en el que, pues, ¿cuántos niños? Yo no me acuerdo haberlo dicho nunca, pero pues no sé, a lo mejor tú sí, pero Sí. ¿cuántos niños cuando éramos niños y en el momento llegan a decir, yo quiero ser presidente por esta figura que representa pues de autoridad moral, ¿no? Sí. ¿Cómo se atreve a ofrecerle las disculpas al narcotraficante más célebre de México, a uno de los asesinos más sangrientos de la historia reciente, por decirle Chapo, ¿no? Cuando tiene aquí atrás cargándole y arrancándole los hombros por el peso a las espaldas que tiene, la culpabilidad de, pues por lo menos ahorita 85,000 muertos por la pandemia, Sí. más 60 y tantos mil muertos por la inseguridad, más, bueno, incluyendo en eso las masacres, Sí. más los 1,000 y tantos muertos de niños de cáncer, más, o sea, esta cantidad que no son otra cosa más que haber desatendido a las personas en algo que les había prometido que iba a hacer, pero que no cumplió, y que eso es lo que en la realidad debería de merecer una disculpa por el presidente, por haberle fallado a la gente que confió en él y que creyó en lo que él prometió. Sí. Y en cambio, le ofrece una disculpa al señor por decirle Chapo, ¿no? Es O que sea,
retomando el punto del sofisma, dos cosas. La primera, López Obrador, si algo lo ha distinguido, pues es que tiene esa facilidad y es una persona que cae bien. De hecho, es jocoso, pero es un bullying al final. No puedes creer que alguien que a nivel nacional en un debate para las elecciones le diga a otro candidato Ricky Riquín Canallín, que le diga a un expresidente el capitán Borolas, que califique a la prensa como fifí, que tiene una cantidad de que le tiene la creatividad de poner apelativos a diestra y siniestra, no pueda decirle a un narcotraficante Chapo, cuando todo el mundo lo conoce como el Chapo, y se dirija como el señor lo era. Yo creo, amigo, que eso detonó, entrando a los terrenos conspiracionales, que Estados Unidos pues haya prendido las alarmas, porque si bien sabemos, y probablemente pueda suceder, que en ciertas regiones del país, en ciertos estados o ciertos círculos, pues pueda haber gente de la milicia involucrada, no es lo mismo, amigo, entrando al segundo tema, no es lo mismo que el presidente en menos de 2 años, pues por lo menos en sus hechos, haya demostrado debilidad ante uno de los cárteles más fuertes si no de México, del mundo, en donde primero baja y saluda a la mamá del Chapo, que insisto, no lo veo mal, porque es la mamá del Chapo, lo veo muy mal por lo que representa en su investidura de presidente y por lo que representa la señora, que tiene todo mi respeto, de ser la mamá del Chapo, y que todavía le diga que está viendo su petición. Lo que yo veo muy delicado, y creo yo que detonó todas las alertas en Estados Unidos, es cuando él dice que él fue el que dio la instrucción de liberar al hijo del Chapo, ya detenido, y era una petición o una solicitud del gobierno estadounidense de extraditar al hijo del Chapo para hacerle un juicio en Estados Unidos. Entonces, aquí, para cerrar el tema, qué triste es que involucres al ejército mexicano. Imagínate los miles de compatriotas que están enlistados en la milicia, arriesgando su vida, amigo, día con día, para que alguien, como es el presidente, diga no, lo liberamos, que quede libre. Entonces, yo creo que a raíz de esa situación, son suposiciones, amigo, a raíz de eso, él tiene también mucho en mente el golpe de Estado. Y, por cierto, ya ves que dijo que Pinochet era italiano. Dios mío, bueno, no, es que aunque no quiera él, en comentarios hasta de lo más mínimo denota mucha ignorancia, pero bueno, yo creo que a raíz de eso se dio cuenta de que tenía que tener y tiene que tener siempre al ejército a su lado. ¿Por qué? Bueno, él es el comandante supremo, pero entonces de ahí empieza la repartición y responsabilidades al ejército, como nadie en ningún otro gobierno le había dado y le está dando poder al ejército. Lo grave de esto, amigo, es que si le das mucho poder al ejército y por una u otra circunstancia sale que está involucrado con el crimen organizado, pues entonces estamos poniendo un escenario muy crítico al gobierno de México, Claudio. Yo nada más antes de cerrar, porque ya estaba cerrando, pero déjame antes de cerrar. Sí, ya. Sí, es muy triste y muy lamentable que el ejército esté metido en esto, pero no, antes de que cierres, espérame, porque el asunto no va a acabar ahorita aquí. Sí, por supuesto, hay una alerta ahorita prendida con lo de Ovidio, Sí. que sí es definitivamente una de las cosas que se han de estar investigando y averiguando, porque efectivamente había una orden de aprehensión por parte de Estados Unidos para el niño,
pero el asunto no va por ahí. Acuérdate que después de la aprehensión de Cienfuegos nos enteramos y nos dijeron que hay 27 órdenes de aprehensión, Sí, de los cuales, por supuesto, muchos son exfuncionarios de los altos mandos del ejército principalmente, pero también que tienen que ver con la seguridad y, por supuesto, relacionados con gobiernos anteriores, pero algunos de ellos son incluso hoy día funcionarios cercanos a la 4T. sí. Y uno de ellos, y que muy probablemente sea de los que siga, y ahí te va mi primer pronóstico del programa al día de hoy, uno de los que vienen prontito en orden de aprehensión y que seguramente pues va a tener que caer porque no hay de otra, va a ser García Harfuch, quien hace poquito fue motivo de Un los atentado, escenarios, de sí, aparecer en los escenarios, gracias al atentado que tuvo aquí en la Ciudad de México por parte de un cártel que aparentemente era el cártel Jalisco Nueva Generación, que andaba por aquí en México operando y del cual no se ha sabido absolutamente nada otra vez, ¿no? De que me parece sospechosísimo que después de haber perpetrado un ataque de tal magnitud en la Ciudad de México, se haya mantenido tranquilo y calladito durante todos estos días. Se me hace sí, extrañísimo. Digo, si ya llegó y ya se le ocurrió perpetrar un ataque, que yo ya había dicho, a mí me parecía que era completamente falso que fuera por parte de él, por lo sí. que ya platicamos en aquel programa, pero además, digo, si ya llegó y ya hizo, ¿por qué no está, por qué no sigue manifestándose y por qué no vemos al cártel aquí? No sé. Sí, Pero independientemente de eso, que ya será tema de otro análisis, la realidad es que García Harfuch está involucrado en muchas cuestiones que tienen que ver con el ejército en sexenios anteriores, entre ellas algo que no se ha terminado de aclarar y que a pesar de que se ha solicitado en múltiples ocasiones, no se ha querido, evidentemente por la cercanía que tiene primero con Claudia Sheinbaum, sí, y por supuesto, de manera tal, pues yo quiero creer que indirecta, pero a lo mejor es mucho más directa de la que yo puedo pensar o darme cuenta con López Obrador, pero que tiene que ver con el asunto de los 43 de Ayotzinapa, ¿no? Porque García Harfuch estaba destacado en ese momento justamente por allá. Y estaba muy cercano a Barca y estaba muy cercano a toda la gente que estaba involucrada y que hoy hasta la fecha seguimos sin ninguna luz y obviamente, también te lo puedo apostar, no habrá ninguna luz de aquí hasta el próximo 26 de septiembre porque ya lo platiqué hace 8 días, lo comentamos. Casualmente aquí los resultados únicamente se dan en las fechas de las efemérides y no se dan en sí, otro momento. Entonces, sí, sí, sí. ahorita, pues, ¿qué sigue? ¿Qué hay ahorita para el Día de Muertos? No hay nada, o sea, que conmemoramos algún evento de donde tengamos que tener ¿Algo político? No. algo pendiente de resultados, porque es lo que va a salir. Y si no, pues nos vamos a tener que esperar hasta el año que entra que empiecen a cumplirse años de algún evento para Sí, entonces sí, sí. casualmente aparecen los resultados y las resoluciones de la Suprema Corte, de las comisiones de investigación Sí, o de sí, las sí. excavaciones o de cualquier cosa, pero no antes, no en el momento en que la justicia tiene que salir, sino cuando está cercano a la fecha de la conmemoración, ¿no? Y el año que entra se va a mezclar además con un asunto de identidad nacional, de lucha por la identidad de los indígenas y por el agravio que cometieron los 850 españoles y, Sí, 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 en sí, fin, sí. o sea, una cantidad de cosas que se van a ir mezclando y que van a manejar de una manera muy, muy interesante, pero que van a generar una división gravísima porque si viene García Harfuch, viene muy probablemente el secretario actual de la defensa, Sandoval, Cienfuegos. Ah, sí. no de esta ahorita, Sí, porque sí, pues sí. era el subsecretario, ¿no? Sí, sí, Era sí, sí, sí. allegado, entonces, y por supuesto estos asuntos y estos nexos sospechosos, velados que tiene López Obrador con la mamá del Chapo, con Sí, Ovidio, pues que sí. nos hacen pensar que por supuesto también será con el señor Guzmán Loera, como le dice él, pues que lo van a poner en riesgo ante estas cosas y que pues ahí ya veremos qué tanto de las cosas. Creo que hay una realidad que habíamos estado platicando. Vamos a depender mucho de quién gane las elecciones en Estados Sí, Unidos. Ya vimos que el presidente actual, que se dice amigo de López Obrador,
pues no respetó mucho su amistad porque le valió gorro y se llevó a una persona que representaba esta figura intachable de la que tanto estaba hablando, Sí, pero pues la realidad es que muy probablemente ni Trump ni Biden, sea quien sea que pueda quedar en las elecciones, pueda hacer algo si los intereses de Estados Unidos, como hasta la fecha no se han tocado, se sigan sin tocar. Y entonces probablemente les sea indistinto si se queda o no se queda y si lo mantienen en secreto, que tienen los nexos y todo lo que sea, mientras se puedan mantener los intereses de Estados Unidos en nuestro país. sí. Entonces, pues habrá que ver qué es lo que se va desarrollando en estos días, en estas semanas, porque, pues como yo te había dicho, esta semana no iba a pasar absolutamente nada con Cienfuegos y probablemente la que viene tampoco, pero la 1 de noviembre esperemos alguna declaración, alguna de las cosas, y ahí es donde vamos a ver si aparece García Harfuch o si ponen en riesgo la libertad o la declaración de alguien relacionado cercano con Peña Nieto o con el Sí, sí, mismo Peña sí, Nieto, sí, entonces aparecerán cosas que vayan a incriminar a López Obrador con algún escándalo de corrupción, de sí. dádivas, o a sus hijos o algo, y entonces el asunto se va a empezar a tornar interesante. Mira, yo, ahorita que lo estás platicando, sí tiene algo que ver, porque a mí me llama mucho la atención que Carmen Aristegui casi no habla mal de la cuarta T, pero en esta semana sacó un artículo muy interesante donde dicen que García Harfuch reprobó 3 veces la prueba de confianza Sí, y empezó a sacar detalles, si no, ¿cómo te diré? Poniendo en tela de juicio o en duda este, la carrera de Harfuch, sí poniendo esa manchita o esa duda de decir, no es como lo pintan y no es tan honesto como se puede decir. Por un lado. En el otro que dices, cuando estamos hablando de las elecciones de Estados Unidos, fíjate, con la declaración que hizo el día de ayer, sale el Senado el Senado de Estados Unidos y dice que de no llevarse a cabo los convenios que ya están hechos con empresas americanas que están invirtiendo aquí en energías limpias, va a haber muchas demandas y muchas demandas millonarias, que si lo sumas a las demandas por la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, por demandas de inversiones que no se han hecho, como detalle, Iberdrola, la empresa que estaba invirtiendo para energías limpias aquí, indicó que iba a hacer una inversión muy fuerte, pero que ya no la va a hacer porque no hay esos elementos para tener confianza en el gobierno. Pues fue e invirtió en Estados Unidos. Para cerrar, si tú me dices, aunque Trump no ha cumplido su palabra y no ha sido best friend y buen amigo y amigo mexicano, yo creo, y todo indica, que el pueblo estadounidense ya está hasta el gorro de Donald Trump y creo que va a ganar Biden. El problema que hay es que yo sí siento, amigo, que de alguna u otra manera el gobierno americano va a hacer ajustes y va a apretar tuercas a López Obrador, porque como bien dices tú, ellos ven por sus intereses, también por sus intereses, que para mí la detención por parte de la DEA no tuvo que haber sido de esa manera, no tuvo que haber sido ese personaje, tuvo que haber sido en conjunto con el gobierno mexicano, que el gobierno mexicano hubiera abierto la investigación, pero el problema es que también ve que hay mucha corrupción y que este gobierno no la está combatiendo. El problema es que tanto la detención de Cienfuegos como de García Luna fueron por testigos protegidos. Y en la manera en que se detuvo al general Cienfuegos poniéndole esposas en las manos y en los pies, es algo muy hostil que leyendo a especialistas en política exterior, eso es algo, es una agresión y una afrenta al gobierno mexicano
por la manera en que están tratando al personaje que representa el general Cienfuegos. Entonces, para concluir, creo yo que pues muchas de las cosas que has comentado, Claudio, se han llevado a cabo. Yo espero que esta semana empecemos a platicar de otros temas y empecemos realmente a decir que este gobierno hizo algo medio bien, pero lo dudo mucho. Simplemente ya ganó, en la lucha ya le ganaron a este Porfirio Muñoz Ledo, este Mario Delgado, y ¿sabes ya a quién asumió dentro de su equipo de trabajo? A Jacob Polensky y a Gibran. O sea, no es posible eso, no hay un cambio radical. Estás protegiendo a una persona. ¿El club de los COVID o qué? Casualmente, y mira, hablando de COVID, Jacob Polensky, que adora tanto a Venezuela y a Cuba y al socialismo, pues se fue a atender al Hospital Español, amigo. Y con esto me despido. Como siempre, te agradezco, pues, la oportunidad de estar aquí, pues, platicando, antes que nada, como cuates, como amigos, y como dos personas, como ciudadanos que viven y están dentro de la ciudad y dentro de la República Mexicana, amigo. Queridísimo amigo, nada más para terminar, creo que este comentario de López Obrador ayer, hablando sobre las energías limpias como un sofisma, Sí, son por supuesto una vuelta al pasado. sí, Hoy aquí en México y la semana que entra en Estados Unidos se hace el cambio de horario a la hora de invierno y nosotros retrasamos el reloj una hora. sí, Y la última vez que lo hizo el presidente, a él no le avisaron y lo retrasó 80 años su reloj. sí, Y está completamente atrapado en el pasado. Entonces, sí, es grave, es preocupante pensar que si estás viendo las tendencias mundiales, si estás viendo a dónde va la posibilidad de bonanza, de bienestar, pero además de un avance que tiene que ver no únicamente pues obviamente con lo económico ni con lo social, sino que tiene que ver con la con economía sustentable, con la ecología, con el bien del sí, planeta. O sea, no es nada más pensar en que vamos a hacer dinero o no vamos a hacer dinero, sino en lo que implica la destrucción del planeta, con la conciencia social y la responsabilidad sí, humana hacia los demás, y ver que te encuentras atrapado años atrás, casi un siglo atrás, y pensar que entonces, pues lo que hay que seguir es comprando carbón, quemando petróleo, y no, no se metan ahí porque son sofismas. Caray, de verdad que estamos teniendo un verdadero problema. Pues esperemos que de verdad pueda haber un cambio. Tiene que haber un cambio porque la presión externa va a ser cada vez mayor al presidente sí. por todos estos aspectos que hemos comentado. Entonces, pues bueno, ahora sí ya con esto concluimos, mi querido amigo. Pues vamos a ver esta semana que se va prestando. Esta semana estuvimos a punto, pero a puntito de irnos a semáforo rojo. Lo habíamos Sí, dicho aquí hace 2 semanas que estamos ya a nada. Y la verdad es que el aumento de casos, no solo de contagios, sino de ocupación hospitalaria, por lo menos aquí en la Ciudad de México, pero tengo entendido que al menos en otros 6 estados de la República igualmente está y va a la alza, por supuesto por la cantidad de personas que se están aglomerando en diferentes lugares y por la disminución en la prevención y en la toma de medidas para cuidar y prevenir los contagios, ha sido tal que estamos aumentando. Ya no hay forma de que no regresemos al rojo, es decir, ya estamos a tal grado de regresar al rojo que estamos ahí, pero también la situación del paro económico que hubo y la necesidad de la reactivación económica que ha habido en el país es tan inminente que el gobierno está dispuesto a esperar ahorita por lo menos 3 semanas más a que pase este movimiento que conocemos todos como el Buen Fin, para que pueda haber una reactivación económica, para que pueda haber esta actividad, serie de compras y de que los negocios puedan tener pues una una reactivación, por lo menos reactivación, económica. valga la redundancia, porque ya lo dije varias veces.
que se van a esperar, pero toma como segundo pronóstico del programa terminando el Buen Fin, nos vamos a semáforo rojo otra vez. Pues qué pena, ¿qué te puedo decir, Claudio? La verdad es que hemos insistido, pues creo yo, desde que empezó esta columna, en que si bien no estábamos preparados, teníamos solamente antecedentes de un par de meses que estaba pasando en los países anteriores, pero cuando tú ves a un subsecretario que está más preocupado en quedar bien con su jefe, con López Obrador, y que califica y se expresa de una manera tan fría de que los muertos ya están muertos, pues entonces volvemos a lo de siempre. La responsabilidad recae en cada uno de nosotros, amigo. Y pues realmente hablar de este tema sí siempre de alguna manera da pena, porque creo yo que ya somos más los que en nuestro círculo cercano estamos viendo que el COVID nos está arrebatando a personas que queríamos, que ya no están con nosotros, y que aún habiendo la vacuna, si no está todavía comercializada y si no nos la hemos puesto, pues tenemos que cuidarnos, amigo, y tenemos que realmente no calificar ni tomar represalias contra este gobierno, pero sí tomar en cuenta de qué manera manejó y está manejando esta situación y que le está dando simplemente la importancia política que requiere. Para terminar, es chistoso que tú ves en las redes sociales que más y más políticos nos indican que tienen COVID y López Obrador nos dice que cada semana se está haciendo pruebas. Ahora Qué sí. qué pena, y digo qué pena, amigo, que solamente la élite política pueda tener acceso Acceso a a las pruebas pruebas. de COVID y que nosotros como mexicanos no podamos tener ese acceso porque la prueba más económica que existe en el mercado está entre 1,000 y 1,500. Entonces, hay muchas personas que lo experimentan, que se enferman, que no saben que lo tuvieron y que si lo llegan a tener, pues simplemente toman la responsabilidad en sus manos. Entonces, pues qué malo lo que estás comentando, amigo. Sería una tristeza que regresáramos nuevamente al semáforo rojo por todo lo que ello implica. Pero pues yo deseo que todos los que nos acompañan se sigan protegiendo con las medidas que la Organización Mundial de la Salud siempre nos dice, que es lavado de manos constantemente, distanciamiento social de 1,5 metros, 2 metros, uso obligatorio de cubrebocas y pues salir a lo indispensable y evitar conglomeraciones y más si son en lugares cerrados, Claudio. Así es, mi querido Juanjo, a cuidarse mucho porque pues tenemos que tomar una responsabilidad que el gobierno no ha tomado. Así es. Pues bueno, pues amigos, nos vemos la próxima semana. Si Dios quiere, espero que las cosas sigan bien. Cuídense mucho todos los que nos están oyendo. Pues ya los dijo Juanjo, pero no está de más que se los diga yo también. Cuídense, usen cubrebocas, lávense las manos, mantengan la sana distancia. Si tengan que salir para lo indispensable incluso si es el trabajo, Sí, pues entonces hay que cuidar lo más que se pueda para que tratemos de evitar en la medida de lo posible los contagios que nos están afectando y alcanzando cada vez más. así es. Pues bueno, pues hasta la próxima, mi querido amigo. Saludos a todos. Te mando un abrazo, hasta la próxima. Amén.